Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. Bueno, pues como lo anunciábamos, vamos a hablar con una persona como muchos de los que nos han dado ya sus testimonios de vida, de haber estado en las FARC durante muchos años. Y hoy vamos a hablar con alias Jair, que estuvo durante muchos años en las FARC y tiene hoy un testimonio de vida, pero adicionalmente a eso una gran denuncia, ya que él es una de las personas que ha sido presionado por las FARC para que no denuncie, para que no cuente los hechos en los que participó, para que no delate hechos que involucran a los comandantes en crímenes graves, en crímenes atroces, y a raíz de que él no acepta o no ha aceptado someterse a esa exigencia de las FARC, pues las FARC lo han excluido de la lista de guerrilleros desmovilizados. Estos guerrilleros que se desmovilizaron fueron incluidos en una lista y esa lista les dio a ellos unos derechos que son los de tener beneficios, una cuota aproximadamente de 680,000 pesos, de una bonificación de 2 millones de pesos y de una cuota de sustento, de mantenimiento para ellos. Pues él tan pronto se desmoviliza, va a la zona veredal, se integra en la zona veredal, empieza a ser contactado por los abogados de las FARC, él ya nos lo va a contar cómo fue ese proceso, y hoy en día está excluido y le han dictado nuevamente orden de captura. O sea, es la forma como las FARC están presionando a muchos de los guerrilleros para que solamente hablen de los casos que ellos quieren, que les conviene, que no los implica, que no los involucra, y cuando son guerrilleros que son testigos de casos o hechos graves, crímenes atroces, pues ahí los están excluyendo a todos. Así que este es un hecho que vamos a denunciar en este programa y que él nos lo va a contar. Bienvenido, Jair. ¿Y cuánto tiempo duró en la FARC? Buenos días, doctor. Yo duré 4 años. 4 años duré en el Frente Tulio Varón de las FARC. 4 años. ¿Cómo ingresó a este frente? Yo ingresé en una vereda La Violeta del corregimiento de San Juan de la China, en el norte del Tolima. Me ingresó un comandante llamado Tito y ahí ingresé yo a las FARC. ¿Usted ingresó porque quería o lo forzaron a ingresar? Ellos me reclutaron ahí en una escuela que se llama la vereda La Violeta en San Juan de la China. Sí, ¿pero lo llevaron a la fuerza? El comandante me dijo, camine que usted ya está apto para que le sirva la revolución. Entonces, pues, ¿yo qué más hacía? Pues irme, me tocó irme. O sea, ¿usted no quería irse? No, yo no quería irme porque yo soy un campesino y me gusta el trabajo y pues ya llegaron ellos y pues el que tiene las armas tiene el poder. ¿Usted qué estudios tiene? ¿Qué logró estudiar? No, tengo el 5º de primaria nomás. Eso tengo, esa es la educación que yo tengo. ¿Y a qué se dedicaba cuando se lo llevaron? Yo cogía café, cortaba caña, hacía todas estas situaciones en el campo. O sea, ¿usted lejos de pensar en meterse a la guerrilla o ya le había patinado la cabeza con esa idea? Nunca, nunca. Es más, yo nunca había conocido guerrilla. Esa noche que ellos llegaron conocí guerrilla y esa misma noche pues me reclutaron. O sea, ¿usted no tenía idea de lo que era la guerrilla? Ningún conocimiento, yo no sabía qué era la guerrilla ni ¿Ni nada. tenía inclinaciones por las FARC? Menos, nunca. ¿Y su familia? Pues mi familia, ellos viven allá en el campo. No, pero ellos tampoco tienen inclinaciones por las FARC. No, ellos nunca. Es más, nunca estuvieron de acuerdo que me hubieran llevado para allá de esa manera arbitraria. Bueno, ¿y qué pasó? Una vez se lo llevan, bueno, usted ya tenía 18 años, ¿por qué no de pronto optó por haberse ido a pagar servicio militar? Pues digamos, esa era una de las ideas que yo tenía, pero cuando, como le comentaba, yo llegué a esta vereda, estábamos en un bazar, ahí llegaron los guerrilleros y pues de una vez pues me llevaron, pues no me dieron ninguna otra oportunidad sino irme para allá. Si usted no pudo o no les dijo, venga, yo no me quiero ir a esto. Ellos, pues lógico, yo les dije que no me quería ir, pero ellos dijeron que no, que yo ya era, ya me sentía capacitado para que les aportara la lucha. Cuando llega allá, ¿con qué se encuentra? Me encuentro pues con la guerrillerada, los comandantes, me dan las instrucciones que le da a todo guerrillero nuevo. Y pues así transcurría la vida en la guerrilla día a día.
Los entrenamientos, cuénteme cómo era ese día a día, esa rutina con la que usted se enfrentó allá después de ser un campesino que trabajaba en una finca, que cultivaba, y llegar a encontrarse con lo que es la guerrilla. Pues la doctrina ya es todos los días de 7 de la mañana a 11 de la mañana en un aula, descansa usted una hora, va a la hora del almuerzo que a las 12, vuelve a las 2 de la tarde otra vez al aula a estudiar, donde le enseñan a usted reglamentos, la cartilla militar, todas esas cosas relacionadas con la lucha política y militar de las FARC. Termina el entrenamiento y a qué comandante usted identifica, a quiénes conoce. Pues yo de la FARC, el mando inmediato mío era alias Ricardo, el ruso. Estaba Efraín y ya mando superior estaba como el comandante del Comando Conjunto Central, que era el señor Adán Izquierdo. Estuve en la zona de despeje donde distinguí pues a Alfonso Cano, al Mono Ojoy, Carlos Antonio Lozada, Andrés París, Sinemón Trinidad, el que está extraditado hoy en día en Estados Unidos, el finado Iván Ríos, el finado Raúl Reyes, todos estos personajes así los distinguí yo al Negro Biojó, a los cantantes de las FARC, a Conrado y a Lucas Iguarán, que iban a cantar allá en las horas culturales. Eso fue cuando la época de la zona de distensión. De la zona de distensión, sí señor. ¿Qué cátedra les daban a ustedes cuando ustedes estuvieron en zona de distensión? Pues por lo menos en general, cuando era la charla para todos, pues era sobre la lucha, el compromiso que tocaba tener con la lucha, tanto en lo político como en lo militar. Y ya pues digamos a nivel de frente, lo que era Alfonso Cano, el señor Carlos Antonio Lozada, Andrés París, todas estas personas. El frente que yo pertenecía era un frente que era muy pequeño, siempre fue muy pequeño porque no crecía, entonces él decía que era la obligación de todos los cuadros y de la guerrillerada hacer surgir este frente, que todo el que pudiera con un arma en la mano pues que tocaba reclutarlo, así fuera pues menor de edad. Orientaciones tanto como en las mujeres que resultaran en embarazo, pues que se sabía la norma que había, que era que pues tocaban abortar. Ya le aplican una inyección, la cual pues les hace venir una hemorragia interna, en la cual pues ahí es donde ellas pierden los niños, los bebés. ¿Quién daba esas instrucciones? Esas instrucciones pues nos las dio allá en la zona de despeje, nos la daba Andrés París, Carlos Antonio Lozada, el mismo Alfonso Cano, de que pues eso era una disciplina que se sabía que no se podían tener hijos, y que fuera de eso del aborto pues después ya vendría la sanción para los dos, tanto como para la mujer que se deja embarazar como para el que la embarazó. Eso eran orientaciones que ellos daban ahí, las cuales se ejecutaban a través del mando del frente. Cada vez que resultaba alguien así con ese tipo de problema, pues el comandante del frente ordenaba digamos al enfermero que le aplicara esta inyección para que la mujer tuviera el degrado. Pero a ver, la teoría de que castigaban al hombre, pues castigarían al hombre cuando es el guerrillero raso, pero cuando son abusadas ellas por comandantes, por jefes, ¿ahí ya aplica también la sanción para el hombre? Pues la verdad nunca vi ese caso así, porque pues yo sí vi, digamos Walter, que era un comandante, era el tercero de la dirección del frente, ese tenía a la mujer en embarazo, pues nunca supimos que lo hayan sancionado, e incluso ella sí, ella tenía 8 meses de embarazo y la mató el ejército en un combate donde murió un secuestrado llamado Alfonso López Ramírez. Ahí murió la esposa del tercer mando a la dirección del frente al que yo pertenecía, que era alias Luzdari. Ya murió con un estado de embarazo de 8 meses, a ella no la hicieron abortar ni nada de esta situación. Siempre las muchachas que han sido sometidas a aborto forzado siempre cuentan que a ellas no las obligan cuando son pareja de comandantes, cuando son parejas de jefes, pero cuando son pareja de guerrilleros rasos o cuando son muchachas que las abusó un comandante y no las reconoce entre las demás, a esas son las que someten a abortos. Claro, lógico, y la sanción para los guerrilleros rasos, digamos, pongo un ejemplo, de pronto yo hubiera embarazado a una guerrillera, pues ella aborta y después pues ya nos sancionan a los dos, yo por embarazarla y ella por dejarse embarazar, aparte de perder pues el hijo. Esa política del aborto, hábleme de esa política del aborto. Usted me dice, eso era cátedra entonces todos los días allá. O sea, es una doctrina, estaba escrito, hacía parte de los manuales de convivencia de las FARC. Es una orientación, sí, eso es dentro del régimen disciplinario interno. Es una orientación de que
que imparten pues los altos jefes a todos los mandos de sus frentes, y por lo tanto estos mandos hacen cumplir esas orientaciones que han impartido los comandantes de las FARC. ¿Cuántos casos llegó a conocer usted de niñas o de mujeres que fueron sometidas al aborto? Yo sí en casos me di cuenta de dos, y una era menor de edad, que abortó, que yo mismo la veía como ella quedó de mal porque sangraba mucho, quedan muy débiles. Esos dos casos me dio cuenta. Y pues de muchos que uno escucha en todos los frentes, que muchas mujeres que las hacen abortar. ¿Qué otras doctrinas les daba, por ejemplo, Losada o París o todos estos? Pues ellos siempre en las charlas del compromiso de hacer crecer el frente, de la lucha, el compromiso, por lo menos en el frente de nosotros decían que era un frente muy rico, el cual que tocaba aprovechar, lo que tocaba un buen comandante de finanzas, es decir, para las extorsiones y secuestros, ya que era pues un área muy rica en cultivo, digamos, del campo, lo que es arroz, sorgo, maíz, toda esta situación, y ganadería. Claro, ustedes estaban en el norte del Tolima, ¿no? Exacto, en el norte del Tolima, que es un área pues bastante productiva, digámoslo así. Y ellos hablaban de eso, de que esta era una zona muy rica, que había que extorsionar, que había que secuestrar, que había que hacer todas esas actividades. Exacto, sí, ellos orientaban eso, de que pues tocaba poner unos buenos mandos en cuestión de inteligencia, en cuestión de finanzas, para que pudieran sacarle buen provecho a esta área que era tan rica en esta situación. ¿Y a quiénes designaron a eso? Pues en el frente el encargado de nosotros era alias Walter, que ese pues fue dado de baja ya también, y él era el encargado de esa situación, de lo que eran las extorsiones y los secuestros. ¿Usted participó en secuestros? Sí, señor, claro, yo estuve en un secuestro del señor Alfonso López Ramírez, por el cual yo fui condenado, y ya pues quedé en libertad con lo de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo cual pues las mismas FARC me hicieron excluir de este listado, ya que pues ellos, digamos, a través pero ahorita me cuenta eso. Hábleme del secuestrado, el señor Alfonso López Ramírez. ¿Quién era él? Era un comerciante de Ibagué, y era el presidente bueno, no me acuerdo, de una vaina como de equinas, de caballos. Él fue secuestrado, nosotros lo tuvimos, y el cual pues el 6 de enero del 2000 el ejército nos asaltó, el cual pues lamentablemente el señor murió ahí en ese enfrentamiento. O sea, ¿murió en el fuego cruzado? Exacto. ¿O lo mataron para evitar que lo rescataran? Pues la verdad, el señor resultó muerto, no me di cuenta si sería de parte de nosotros o parte del ejército, no se sabe. Sí. Y cuando se dieron cuenta, digamos, ustedes, o sea, no preveyeron que el ejército se iba a meter allá. No, eso fue como a las 5 de la mañana. Entonces cuando sonaron tiros, nosotros lo que salimos fue huyendo, porque pues a esa hora pues el factor sorpresa es bastante delicado. Entonces nosotros nos dio susto y nos fuimos. Cuando por la noticia escuchamos que había muerto la mujer del tercer mando al frente, al mando de ese frente, que era... ahí fue la que murió la embarazada. Eso, de 8 meses de embarazo, y murió el señor Alfonso López Ramírez. El 6 de enero del 2000 fueron esos hechos. ¿Cuánto tiempo tuvieron secuestrado al señor Alfonso López Ramírez? No, como 4 meses nomás, 4 meses. Eso fue como el 31 de agosto, septiembre, de octubre, hasta el 6 de enero del 2000 que se presentó el combate. ¿Y quién ordenó ese secuestro? Ese secuestro, pues, según tengo entendido, fue el ruso, porque el comandante del frente, Ricardo, él fue el que ordena el secuestro, y él fue el que nos ordena cuidarlo. Yo en sí no participo en la captura del señor, sino en la cuidada. Usted fue ya como cuidador. Cuidándolo. Exacto. Los que lo levantaron fueron otros. Exacto, sí, señor. ¿Se acuerda quiénes lo levantaron? Pues la verdad no sé muy bien yo quién sería. Lo cierto fue que a mí me enviaron a esa comisión para que cuidara a este señor. Pasa el tiempo, el señor muere en el fuego cruzado, según su testimonio. ¿Y qué ocurre con ustedes? Pues, ¿cómo cae, o cómo lo capturan, o cómo se entrega, cómo llega usted a la cárcel? Yo me deserto de ese frente, yo me deserto en el 2001, me entrego en el batallón de artillería número 8 San Mateo, con sede en la ciudad de Pereira.
Allá me certifica el Comité Operativo para las Armas, me indulta la rebelión, pero como tengo delitos que no son indultables como homicidio y secuestro, incluyendo el secuestro del señor Alfonso López Ramírez, yo voy a la ¿A usted lo responsabilizaron de la muerte de él también? No, del mero secuestro, del solo secuestro. ¿Y el homicidio en quién fue? Eso no se sabe todavía. Lo único que sé, yo fui condenado a 16 años, 8 meses por ese secuestro. ¿Y lo condenaron también por homicidio? No, señor. Solo por ese secuestro. Solo secuestro. O sea, usted estaba en la cárcel por ese secuestro. Exacto, y por pues por otros hechos. Entonces yo llego a la cárcel, yo me acojo después a la ley de justicia y paz. Bueno, llega también este proceso, yo pago 14 años físicos de cárcel, llega este proceso, la negociación con las FARC. Yo me inscribo más exactamente en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, a través de unos abogados que las FARC pues son los que los patrocinan, los cuales pues estos señores eran los que nos aconsejaban que ojo con mucho cuidado con lo que fuéramos a decir cuando fuéramos a la Jurisdicción Especial para la Paz, que no fuéramos a comprometernos en delitos de lesa humanidad, tanto como en secuestros. O sea, le decían que no se fueran a comprometer con eso. No a comprometer ni a comprometer a nadie. Bueno, déjeme que todo eso lo vamos a contar en un momento, tengo que hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, regresamos con alias Jair, que estuvo en la guerrilla de las FARC 4 años y viene de estar 14 años en la cárcel. Él es de los que ha pagado cárcel por los hechos cometidos, a diferencia del secretariado y todos los que se acaban de desmovilizar, que no van a pagar un solo día de cárcel. Pues él es uno de los que pagó cárcel y que viene de estar, podríamos decir que en ese proceso de reflexión de 14 años. Ellos ahora están recibiendo presiones de parte de las FARC, mandada esa presión por abogados al servicio de las FARC. Cuénteme ese proceso de presión a lo que ustedes están siendo sometidos para que no denuncien, para que no se involucren en crímenes graves, en secuestros, en violaciones. ¿Qué fue o cómo fueron esas instrucciones que les dieron a ustedes los abogados que les mandaron las FARC? Pues bueno, a la cárcel llegaba digamos, estos abogados nos recomendaban pues sí eso, que ojo con lo que fuéramos a decir, que no fuéramos a decir cosas que comprometieran pues sí, mucho la organización, tanto como en reclutamiento de menores, abortos, todas estas situaciones. Por lo cual pues más de uno de nosotros pues no accedimos a esta situación, por lo cual... O sea, cuando ustedes les dijeron eso, ¿ustedes qué dijeron? No, nosotros dijimos que nosotros pues el objetivo de esta situación, de esta negociación de la JEC era pues eso, uno contar la verdad y para el reconocimiento histórico pues del conflicto y de la guerra que ha habido en nuestro país por más de 50 años. Además que ustedes ya pagaron cárcel. Exacto. O sea, ustedes estaban en la cárcel. Y por lo cual pues yo soy consciente de que pues yo hice daño, por lo cual pues aprovecho para pedirle perdón a las víctimas de corazón, de que yo reconozco de que tuve una conducta mala, de que cometí muchos errores e hice muchísimo daño a muchas personas. Entonces por lo mismo me parece algo ilógico de que pues lleguemos a esta situación y no podamos, digamos, decir la verdad sobre los hechos, la verdad sobre las orientaciones, la verdad es las situaciones que nosotros vivíamos y cumplíamos dentro de la organización. Por lo cual entonces las FARC ha tomado la represión de excluirnos a nosotros de estos listados, es decir, diciendo que nosotros no pertenecimos nunca a las FARC cuando pues sí pertenecimos. Están todas las pruebas, tanto de la jurisprudencia de nuestros delitos. Entonces estuvieron condenados por pertenecer a las FARC. En el caso suyo hizo todo un proceso judicial, fue vencido en un juicio y fue condenado en un juicio por estar dentro de las FARC. Exacto, sí. Fuera de eso, yo soy certificado por el CODA, por el Comité Operativo de las Armas, para la dejación de las armas, que ellos cuando le dan una certificación a ustedes, porque ellos han confirmado de que usted sí perteneció a esta organización, el cual pues mi pertenencia está más que demostrada, sino que pues las FARC pues no les conviene que uno vaya a decir que
que pues dentro de la organización se cometían todo este tipo de situaciones graves y de lesa humanidad, tanto como era el reclutamiento de menores de edad, abortos, secuestros, todas estas situaciones. O sea que, a ver, por ejemplo, en el caso del reclutamiento de menores, ¿quién les dio instrucciones a ustedes de reclutar menores? Pues digamos, cuando estuve en la zona de despeje, lo que era este señor Carlos Antonio Lozada, el mismo Andrés París, el mismo Alfonso Cano, el Mono Jojoy, que era como el más, como le dijera yo, como el más riata en esas situaciones, decía que no, que todo el que tuviera ya que pudiera con un arma, que pues que tocaba reclutarlo para así mismo fortalecer la lucha y hacer crecer estos frentes guerrilleros que eran de pocas unidades. ¿Usted cree que ese testimonio suyo involucra en responsabilidad a Carlos Antonio Lozada, a Andrés París y a todos estos que están en la mesa de negociación y por esa razón a ustedes los presionan para que no declaren, para que no den esos testimonios? Pues yo creo que ese es el susto de ellos, ¿no? Que de pronto pues ellos ante la JE o a lo que uno declare ellos pueden quedar pues mal parados, porque son situaciones, son orientaciones que ellos daban en un aula en las cuales pues los que estaban ahí al frente de nosotros dando esas instrucciones eran pues los mandos directos de nosotros en esos momentos. Entonces las instrucciones que ellos daban, claro, eso era prácticamente como órdenes. ¿De cuántos menores que usted pudiera, por decir algo, hacer un panorama, un conteo que usted vio, con los que compartió, con los que tuvo que formar, con los que tuvo que ir a combates, con los que tuvo que recibir instrucción, que usted pudo ver? ¿Cuántos menores llegó a ver en ese tiempo que usted estuvo en las FARC? Pues digamos en el frente mío, en los años que yo duré ahí, por ahí unos 6, 7 menores de edad más o menos. Y en los otros frentes, claro, se veía también mucho menor de edad, tanto como en el 21, en el 50, se veían hartos menores de edad también. ¿Hartos son cifras de cuántos? Sí, pongámosle, por lo menos el 50 tenía más o menos, me acuerdo tanto de unos que eran 3 hermanos, uno le decían Clinton, y Diana era la otra hermanita, y otro pelado que no me acuerdo, le decían el abuelo, todos 3 menores de edad, tanto la niña como los otros 2 muchachos. Y eran 3 hermanitos. 3 hermanos, sí. Se los llevaron a 3 hermanos. Exacto, sí. 3 hermanos tenía ese frente 50. Uno le decían Clinton, que el nombre era Fabio. La hermana se llamaba Diana, pues dentro de la guerrilla, ¿no? Porque uno pues poco se conoce los nombres verdaderos dentro de la guerrilla. Y otro que le decían el abuelo. Eran todos menores de edad, cuando yo los distinguí. ¿Qué otros casos así recuerda de menores, de niños que usted vio allí? No, pues en el 21 había un peladito que era muy nombrado, Ever, el chinito Ever, que ese incluso murió en un mismo juego amigo que llaman. 2 unidades de la guerrilla encontraron y creyeron, el uno creyó que era el ejército y ahí pues se agarraron y ahí murió ese pelado. El 21, ahí estaba Hugo en esa época. ¿El comandante no era alias Hugo? Ah, no, era el 22. Alias Hugo estaba ahora en el 22. Bueno, y o sea que entonces Andrés París, Carlos Antonio Lozada les dio la orden a ustedes de reclutar menores de edad. O sea que ahí ya él tiene una responsabilidad penal en un crimen de lesa humanidad como es el reclutamiento de menores. Claro, ellos daban esas instrucciones allá en el aula, pues eso es una orientación que uno sabe que hay que hacerla cumplir. Pues digamos a los mandos, en el caso de los mandos que son a los que les recaen estas responsabilidades y son los que ordenan a sus mandos medios, tanto comandantes de escuadra, de compañía, de guerrilla, que ejerzan esta función de reclutamiento. Bueno, entonces a usted lo contactan y le dicen los abogados, no declare esos hechos, no declare esos delitos. ¿Y usted qué les dice? Pues yo les digo que el hecho de que el objetivo de esta situación es pues uno decir la verdad, ¿no? Porque pues eso dicen los acuerdos y eso es para lo que se creó la JE, para uno confesar todo lo que uno haya cometido y lo que uno tenga conocimiento dentro de la organización o dentro del frente que uno perteneció. Entonces, debido a que pues ellos, uno no les hizo caso, pues quieren, pues por eso fue mi exclusión de
de este listado que las FARC presentó ante el gobierno nacional. Pero a ver, usted alcanzó a estar en zona, o sea, alcanzó a estar en los listados, alcanzó a estar, le alcanzaron a recibir, Claro, a dar un pago. Claro, vea, yo fui certificado por la ARN, que es la agencia de reincorporación y normalización, me parece que es. Yo recibí un sueldo, una ayuda básica de 2.600.000 y algo en el Banco Agrario de Colombia, el cual tengo pues mi ¿A usted le dieron tarjeta y todo? de crédito, la cual pues No, tarjeta débito. Exacto, sí señor, de cuenta de ahorro. Y después pues yo llamo a la ARN a preguntar pues porque es un desembolso mensual. Ya el segundo desembolso era de 669.000 y bueno, y no me recuerdo exactamente. Entonces me informan que las FARC había presentado un listado ante la OASP, que es la oficina del comisionado para la paz, un decreto, una resolución 026 del 08 de septiembre de este año que estamos cursando, en el cual pues me excluía a mí y a otros combatientes o a otros que estaban en el listado, que ya no pertenecíamos, que quedamos excluidos por no pertenencia a este grupo armado. ¿Y eso usted cómo lo interpreta? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo define? No, pues yo pienso que eso es un modo de presionarlo a uno como para que uno no llegue a la JEP y pueda pues uno contar estas situaciones, porque directamente nosotros tenemos que ir a contar todos los hechos y la verdad ante la JEP. Entonces por eso pienso que me excluyeron para que ya me dicten nuevamente mi orden de captura, porque incluso ya eso está en el juzgado, donde dice que se deja sin efecto el acta de compromiso que yo firmé ante la JEP. Entonces lo más probable es que mi orden de captura y vuelva a la cárcel. A ver, entonces para que los oyentes entiendan este mecanismo de las FARC, usted no acepta que ellos lo condicionen en las versiones, en la declaración que tiene que dar. O sea, ellos le dicen no declare crímenes graves, usted dice yo los voy a declarar porque esa es la verdad, lo que tengo que decir, y entonces lo sacan de las listas. Exacto. Ya usted entonces, ellos dicen que usted no perteneció, o sea que ahí están mintiendo ellos. Exacto. Ahí están mintiendo. Porque cómo van a decir que yo no pertenecí cuando pues en las fiscalías hay videos, hay fotos donde yo estoy uniformado, porque pues uno por ahí a veces pues comete esos errores de tomarse fotos y todas estas situaciones, y eso está en las fiscalías, están mis providencias de las condenas que tengo. Es más, la misma familia del señor Alfonso Ramírez saben que frente Tulio Barón fue el quien le secuestró el familiar y por lo cual pues ocurrió el deceso que le digo, y por lo cual yo fui condenado por ese secuestro. Entonces usted no acepta mentir, usted no acepta, y por esa razón lo sacan de la lista, y hoy en este momento, al sacarlo de la lista, usted va a caer de nuevo a la justicia ordinaria, o sea, no va a tener los beneficios de la JEP. Al no tener los beneficios de la JEP, va a caer a la justicia ordinaria, y lo que le espera entonces es que le den en estos días orden de captura nuevamente. Orden de captura nuevamente, sí, doctor. Entonces, por lo menos mi pertenencia se puede probar también en el orden de batalla del ejército. Ahí está que ellos guardan una base de datos en la cual ellos guardan todos los nombres de los integrantes de dichos frentes. Entonces, a mí me van a volver a dictar nuevamente orden de captura. Yo ya pagué 14 años de cárcel, lo cual pues tampoco, yo soy consciente que cometí errores y que pues yo tenía que pagar pues digamos por mis delitos, los cuales yo sé que pagué, reflexioné, por lo cual yo estoy arrepentido y pido perdón a todas las víctimas, al mismo Estado, por mi comportamiento que no era el de un ciudadano de bien. Entonces vamos a ver qué pasa con esta situación. ¿Cuántos hay como en el caso suyo? ¿Cuántos otros exguerrilleros están más o menos como en el caso suyo, que los presionaron, que no quisieron declarar como las FARC quieren, que no les aceptaron esa manipulación y que los hayan excluido de los listados y que ahora estén en las mismas condiciones suyas, ya prácticamente con orden de captura nuevamente? Según eso, tengo entendido que el listado que pasó las FARC es como de 250 y algo. Según eso, tengo entendido los que están en la misma situación que yo. Que son gente que no aceptó. Exacto, que no aceptó las presiones de las FARC. Y lo sacaron de la lista y van para justicia ordinaria. Exacto, sí, para justicia ordinaria y a la captura nuevamente. ¿Qué piden ustedes? ¿Qué están buscando? En el caso suyo, que ha tenido, digamos,
el coraje de venir hasta acá a denunciar esto, porque hemos contactado a otros. ¿Por qué los otros no han denunciado? De pronto miedo, que debe ser, claro, miedo de que pronto las FARC pues tome represalias contra ellos o contra las familias, que es lo que uno más cuida, ¿no? Entonces, pues yo pido que sea nuevamente beneficiario de esta ley, que toda la ley muy clara dice, desde que uno tenga la pertenencia, uno puede es beneficiario de la ley 1820. Entonces yo pido tanto como a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, tanto como a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la JEC, pues que me colaboren con esta situación y revisen mi caso de que pues yo sí pertenecía a las FARC. ¿Qué se puede hacer por todos los otros que las FARC los excluyeron? ¿Qué tocaría hacer ahí con ellos para que ellos tengan la oportunidad de seguir en la JEP, de seguir en la Jurisdicción Especial para la Paz, que las FARC pues no lo saquen, aunque ya lo sacaron, sería ya el gobierno que los incorpore nuevamente, que el comisionado y la Jurisdicción Especial para la Paz los vincule? Pero ¿qué toca hacer? ¿Cómo les informamos a ellos? ¿Cómo les informamos? ¿Y cómo hacer que ellos denuncien esto? Que no les dé miedo. Pues toca que se llenen de valor y denuncien, porque si no, a la cárcel vuelven. Eso sí es una realidad, que ya les dictan orden de captura. Y les van a aplicar otros delitos, todos los delitos. Exacto. Y pues supuestamente, si los van a desvincular por no haber pertenecido, entonces le van a aplicar más delitos, y fuera de eso van a quedar en la cárcel y sin la pertenencia. Entonces que denuncien, porque es la única manera que tienen para que sean acobijados sobre esta situación. ¿Y usted tiene contactos con ellos, con algunos de ellos? Nada. No, señor, no, la verdad no. Sé que en la resolución que hay dice que es un listado como de 250 que fueron excluidos de este listado, que las FARC presenta eso y el gobierno pues acepta de buena voluntad de las FARC, dicen, de acto de buena fe. Entonces, digamos, ahí se falla, porque pues deberían tanto como la oficina del comisionado como la JED de verificar si verdad uno perteneció o no perteneció. Pues digamos que la última palabra no la tenga las FARC, como si ellos fueran, pues digamos, el poder para decir usted sí o usted no. Si usted llegara a volver a la cárcel, ¿cuánto tiempo le meten? No, pues sería como otros 40 años, yo creo. ¿Usted se imagina 40 años en la cárcel? No, pues ya no vuelvo a salir. Ya pues que yo tengo mi esposa, tengo un hijo de 15 meses, el cual pues yo deseo criarlo, deseo estar al lado de él y de ella. ¿Qué piensa de una condena como esas? No, pues yo ya la viví y eso es algo muy... No, es lo peor que le puede uno pasar, y más en un sitio de esos. Está usted muerto para todo mundo, muerto. Está usted muerto en vida. Muerto en vida es... Usted pasó 14, ¿no? 14 años físicos, sí señor. Y sufrí mucho, uno sufre mucho en la cárcel, pues a veces pues lógico por su comportamiento, por ver actuado, por sus conductas, pues normal, ¿sí ve? Pues porque usted tiene que ser también consciente y responsable de los actos que usted haya cometido. Pero eso es algo muy duro. Yo considero que yo ya aprendí la lección, que merezco la oportunidad, que merecemos la oportunidad de estar en sociedad, de volver a reactivar ese vínculo familiar, porque uno pierde mucho el vínculo con la familia, se olvidan, queda uno solo prácticamente. ¿Qué piensa de estos guerrilleros que han sido absolutamente criminales, que han cometido cientos de hechos horrendos y que no van a pagar un solo día de cárcel? ¿Qué pasa en la mente de esas personas que no han tenido la reflexión que usted ya tuvo de 14 años en una cárcel? Pues doctor, ahí es como le dijera yo, complicado, porque pues de todas maneras uno debe ser consciente de lo que uno ha cometido, y pues esta gente no va a ir a pagar un día. Fuera de eso, digamos, en el caso de nosotros, desconocernos de que no fuimos, sabiendo que nosotros estuvimos en la cárcel pagando cárcel por cumpliéndole órdenes a ellos que nos daban a nosotros para pues digamos en los oficios diarios de la organización. Entonces pues uno piensa que es algo como injusto, ¿no? Pues de todas maneras así son las leyes, ¿no? Red Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio.